acompaña este programa. De una tierra de fiesta y dolor, fiesta y dolor. Fiesta y dolor. Ahí va. Buenas noches, bienvenidos a Vida Sustentable, nuevamente como todos los lunes acá disfrutando y aprendiendo juntos sobre esta mirada integral hacia la sustentabilidad, hacia el desarrollo del ser humano en un programa muy especial. La verdad que es un placer para nosotros estar acá con ustedes, acompañado hoy con Andrea Zapateria, un placer Andrea estar acá juntos desarrollando este programa para ustedes, así que bienvenidos, acompañados también por Marcos Schulz en redes y hoy detrás de cámara en producción, también con Seba Álvarez en cámara y switch. Así que es un placer encarar juntos un programa muy especial para hoy. Bueno, muchas gracias Gastón, gracias a todos los que están compartiendo nuevamente este tiempo con nosotros en un programa muy especial, con un invitado súper especial. Así que bueno, vamos a arrancar con el programa. Sí, contarles primero que nos gusta, como ustedes saben, encarar las efemérides que hemos tenido en estos días o que vamos a tener esta semana. Y primero que todo contarles que fue el Día Internacional del Ambiente, día que se celebra el 5 de junio en conmemoración a la Confederación de Estocolmo, el cual promueve principalmente y que puso en agenda en esa fecha empezar a plantearnos la problemática ambiental, empezar a también diseñar políticas públicas, empezar a poner a nivel internacional el tema ambiental como prioridad, empezar a decir, esperemos un poquito, hay algo que tenemos que empezar a cambiar, hay algo que tenemos que empezar a hacer diferente. Desde ahí es que para este año se plantearon ciertos objetivos. Recuerden que venimos trabajando en cuestión ambiental para este año en lo que es la reconstrucción o restauración de los ecosistemas y también se planteó un diseño, digamos, de trabajar desde este 21 hasta el 2030 hacia una restauración de ecosistemas, recuperando bosques, recuperando hectáreas deforestadas, es decir, empezar a plantearnos cómo trabajar con los ecosistemas para, desde nuestro lugar, como muchas veces tenemos acciones que empeoran o perjudican la biodiversidad, los ecosistemas o el desarrollo de la naturaleza, que así también podamos empezar a tener ciertas prácticas o ciertas formas de actuar que nos permitan conservar la naturaleza,
y restaurarla. Y desde ahí también contarles una hermosa novedad que fue una sorpresa para el día de hoy y que es un placer contárselas como primicia, es que tenemos por fin en nuestro país la Ley de Educación Ambiental Integral. Ya vamos a estar desarrollando en mayor profundidad esta gran noticia que tenemos para compartirles, pero no queríamos dejar la oportunidad de contárselos. Bueno, y siguiendo con las efemérides, Gastón, hoy 7 de junio también se celebra el Día del Periodista. Esto es en homenaje a Mariano Moreno con la emisión de la Gaceta de Buenos Aires en 1810, y esto dio inicio a que una sociedad democrática, la libertad de expresión, que hoy es fundamental, ¿no? Que hace también que en nuestro país sigamos viviendo esta democracia. Y desde acá queremos saludar a todo el equipo de Radio Sudamericana, del portal de Sudamericana y por supuesto de Canal 5 TV en su día, y que sigan trabajando en forma seria, responsable y con la información fehaciente. Y en homenaje a eso y combinando un poco con lo que fue el Día del Ambiente, hoy tenemos un invitado especial, Sergio Federovisky, que lo tenemos en Zoom, actual viceministro de Ambiente de la Nación, y también el biólogo, periodista, escritor, fue el periodista que llevó a la televisión pública un programa específicamente dedicado al ambiente. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por llamarme y antes que nada, mis felicitaciones por el Día del Periodista. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones a vos por esta amplia trayectoria, ¿no? Ya 30 años de periodismo, o sea, el biólogo, pero dedicado también a la parte del periodismo dentro de ese ámbito. ¿Cómo es llevar adelante ese doble rol? La verdad que para mí fue muy satisfactorio. Creo que en la medida que pude siempre logré desarrollar una actividad periodística muy independiente y siempre asociada a las cuestiones vinculadas con el ambiente y mi formación particular relacionada con lo ambiental. Por lo tanto, no puedo quejarme para nada, aunque hoy claramente mi función pública no ejerzo efectivamente como periodista, pero esto es como andar en bicicleta, uno no se olvida nunca y creo que parte constitutiva de mi actividad siempre está relacionada con la comunicación, con la transmisión, y eso es indudablemente fruto de mi vocación y mi actividad como periodista. Sergio, buenas noches, es un placer saludarte y tenerte esta noche acá con nosotros y preguntarte en esto que nos contabas, ¿cómo nació también en vos un poco asumir ese rol de periodista ambientalista y también marcar un camino a nivel nacional para que se empiecen a hablar desde otro lugar estos temas de cuestiones ambientales? La verdad es que algunas cosas se dan como consecuencia de, no sé si de la casualidad, pero sí de cómo se van desarrollando las cosas. Yo estudié biología porque me interesaba mucho y me sigue interesando la formación en lo que está relacionado con la naturaleza, pero me preocupaba y siempre me preocupó mucho el vínculo que la sociedad tuviese con la naturaleza. Y la verdad es que no tenía en mi mente dedicarme a la investigación pura, científica, sino intentar transmitir, explicar, difundir cosas que hace 30 años, cuando yo empecé, más de 30 años en realidad, cuando empecé a trabajar en esto, muy poca gente hacía, y la especialidad relacionada con el periodismo ambiental virtualmente no existía. No voy a decir que soy el fundador o el creador de eso porque sería muy petulante de mi parte, pero sí tengo que reconocer que estoy entre los pioneros o los primeros que en la Argentina pudieron tener el rótulo de periodistas ambientales, y a lo largo de todos estos años, más de 30, como te decía, poder mantenerlo con algún grado de solvencia. Por lo tanto, creo que mi vocación de comunicar siempre estuvo presente y la base académica con la que me nutrí formativamente me ayudó muchísimo para poder hacer esto.
Y en relación a esto, Sergio, el periodismo también te ha llevado a idear y a llevar adelante este documental que se estrenó el sábado precisamente en el Día Mundial del Ambiente, Punto de No Retorno. Contanos cómo fue la gestación de este primer documental ambientalista del país. La verdad es que surgió inicialmente casi como una broma, porque mi hijo mayor, siempre cuento esta anécdota, un día estaba en mi casa, mayor, mi hijo tiene más de 30 años, y estaba casualmente en mi casa y me dijo, ¿y por qué no haces un documental? Y le dije, ¿por qué tengo que hacer un documental? Y dice, bueno, porque ya escribiste libros, ya hiciste televisión, etcétera. Y me despertó la inquietud en el sentido de poder dejar un mensaje, si se quiere, más permanente, menos perecedero, una cosa que durara en el tiempo, cosa que quizás la televisión, que es más efímera, no permite, y al mismo tiempo, comparado con un libro, que por supuesto es permanente y no es perecedero, tiene la facilidad de lo audiovisual, de la imagen, nos permite dar otro mensaje, y así fue que nació. Y ciertamente, ahora que ha terminado, después de haber grabado durante el año 2019, de haberlo editado durante la pandemia, con las dificultades que eso implicó, me siento sumamente feliz por haber hecho quizás una de las experiencias profesionales menos esperadas y más gratificantes. Ha sido muy satisfactorio, y verlo, el documental, y ver cómo fue posible volcar muchas cosas que yo tenía guardadas, muchas reflexiones, muchos pensamientos vinculados con lo ambiental, con el modelo productivo, con el deterioro del ambiente, con el cambio climático, con el impacto del cambio climático en las personas comunes de carne y hueso. Todo eso me motivó muchísimo, y verlo hoy me resulta pero sumamente gratificante, en serio. Qué lindo que lo que nos compartís. Realmente se ve y se siente eso en el trabajo que han desarrollado, así que primero que todo, felicitaciones. Y pedirte si nos podrás contar un poquito el nombre en sí, de Punto de No Retorno. ¿Por qué surgió ese nombre? ¿Qué representa para vos? ¿O qué quisieron también transmitir a través de ese nombre? Lo primero fue utilizar una expresión, si se quiere, técnica, vinculada con el ambiente, que pudiera referenciarse en la temática del calentamiento global, porque para los científicos el punto de no retorno es el umbral que se establece o se calcula que va a estar alrededor de un aumento de 1,5 grados en la temperatura promedio del planeta, y que va a implicar una bisagra tras la cual va a ser muy difícil volver, si no imposible, a la situación de equilibrio climático anterior, independientemente de lo que se haga, y se abre un camino de mucha incertidumbre en relación a cómo va a ser el clima después de ese punto de no retorno. Pero además me pareció que era desafiante en el sentido de que nos fija una realidad muy perentoria. Si el punto de no retorno existe, y los científicos dicen que sí existe, demanda de nosotros un compromiso urgente en este tema. Y al mismo tiempo utilizamos a lo largo del documental, y es de alguna manera el cierre del documental, la idea de que el punto de no retorno no es el fin del mundo, sino que es el fin del mundo como lo conocemos. ¿Por qué esta distinción? Porque si el punto de no retorno fuese simplemente el fin del mundo en términos apocalípticos, de alguna manera estaríamos autorizados a hago cualquier cosa, total, viene el fin del mundo y explota todo y volamos todos por los aires. Pero ubicar el punto de no retorno como el inicio de algo que no conocemos y el fin del mundo tal como lo conocemos actualmente, impone una exigencia, un desafío para precisamente dejar, una vez que haya transcurrido o hayamos traspasado ese punto de no retorno, un planeta razonablemente vivible. Y ese desafío, esa tarea que se nos presenta, yo quería plasmarla claramente en el mensaje del documental.
Y te pregunto, Sergio, vos este documental lo empezaste a armar en el 2019. ¿Esta pandemia que arranca en el 2020 hizo que cambies algún enfoque o es como que dijiste, bueno, se está cumpliendo esa proyección de las consecuencias del cambio climático? Indudablemente que la pandemia provocó dos situaciones. Una, si se quiere, operativa, que nos complicó, como a todo el mundo, lógicamente, la finalización del documental, que estaba previsto estrenarlo en el 2020 y no en el 2021. Pero además nos desafió a incorporar el concepto de la pandemia en el documental. No podíamos hacer en el 2021 un documental sobre cambio climático sin al menos señalar la implicancia que tiene una pandemia que es ni más ni menos que la otra cara de la moneda del calentamiento global, porque la pandemia, si bien resulta en una crisis sanitaria, en un problema claramente sanitario, su origen es ambiental. La pandemia es la expresión más acabada de la anómala relación que la sociedad tiene con la naturaleza. Si no hubiese esa relación, si no existiese esa relación anómala, no se hubiesen producido a lo largo de los últimos 10 o 15 años la sucesión de zoonosis, es decir, enfermedades provenientes de los animales que terminan provocando daño sanitario en los seres humanos, como fue el virus del SIDA, el ébola, la gripe aviar, la fiebre porcina, la vaca loca, el SARS y finalmente el coronavirus, que adquiere la dimensión de pandemia porque provoca un efecto en todo el planeta sin ningún tipo de distinción ni geográfica, ni social, ni de ningún tipo. Entonces, hablar de cambio climático, es decir, hablar de la crisis ambiental o de la manifestación más contundente de la crisis ambiental que estamos atravesando, y no identificar allí también los efectos de la pandemia y el desafío que la pandemia implica hacia adelante, hubiese sido una muy grave falta de cálculo de parte nuestra, hubiera sido una omisión imperdonable. Y sumando a eso, Sergio, que decís, también quería consultarte respecto al rol social o el aspecto social del cambio climático, ¿no? O sea, todo lo que implica también mirar todas estas cuestiones ambientales, no solamente desde la parte biológica, digamos, desde en sí el comportamiento de la naturaleza, sino, como bien también en tu documental lo trabajan, un poco la implicancia del ser humano en todo este proceso que estamos viviendo. Mira, el Papa lo dice muy claramente, retomando en la encíclica Laudato Si, una frase muy predictiva que en la década del 70 escribió otro gran teórico argentino llamado Tomás Maldonado. Tomás Maldonado decía, el escándalo de la sociedad termina en el escándalo con la naturaleza, y el Papa retoma ese concepto y dice, no hay una crisis social y una crisis ambiental por separado, sino que hay una sola crisis socioambiental, en el sentido de que sería ilusorio de nuestra parte no identificar la desigualdad social, la acumulación obscena de riqueza, la creciente vulnerabilidad de mucha parte de la sociedad, sin identificarlo como orígenes también de los problemas ambientales, y al mismo tiempo sería muy ingenuo y muy falaz si habláramos de los problemas ambientales y de su solución independizados de las crisis sociales o de el aumento dramático de la pobreza. Por lo tanto, esas dos situaciones, lo ambiental y lo social, no son dos situaciones. Es la misma que se manifiesta en dos aspectos complementarios que lamentablemente se potencian el uno al otro. Cuando tenemos más crisis social, tenemos más crisis ambiental y viceversa. Sergio, y bueno, en el video podemos ver entrevistas con muchos especialistas del CONICET, inclusive la visita a la NASA. De ahí se puede rescatar de que existe, hace años, tenemos mucha información, hay muchos especialistas, pero ¿por qué nos falta la acción?
Quizás es probable que toda esa información no haya sido trasladada como corresponde a políticas públicas que le dieran sentido. De hecho, en las entrevistas con varios de los científicos en la NASA, me sorprendió, casi diría que me estremeció, un comentario que algunos de ellos me hacían en el sentido de que nunca antes la humanidad contó con tantos datos, con tanta información en tiempo real, tan precisa y sin embargo tan poco utilizada por los estados para poder justamente ser transformada en una política pública que revierta la tendencia de la crisis ecológica. Y yo soy de los que creen que antes de la conciencia es la información la que nos moviliza, la que nos desasna, la que nos sacude y nos permite tomar acciones. Sin información, la conciencia por sí misma, esto es una opinión personal, es importante, pero sin información la conciencia puede ser manipulada, puede ser llevada a lugares no deseables. La información, el conocimiento verdaderamente preciso de por qué ocurren las cosas y cuáles son las cosas que ocurren, es lo que nos da una herramienta seria y de poder en el sentido de lograr transformar la realidad. Si no conocemos cómo es la realidad, si no la conocemos profundamente y no la conocemos de la manera más verosímil y más concreta, es imposible transformarla. Y Sergio, para poder ir concluyendo y agradeciéndote por estar hoy acá con nosotros, quiero tomar un poquito las últimas dos preguntas que estuvimos hablando y hablar un poquito de esta vulnerabilidad que hablabas, ¿no? De la situación que crea la crisis socioambiental y también pasar a la acción poseyendo en este momento información. ¿Cómo vos ves hoy a la Argentina en relación con todas estas cuestiones socioambientales, conectando esa vulnerabilidad y pasar a la acción? Por supuesto que la Argentina es un país que ha vivido en las últimas décadas una situación de deterioro ambiental bastante visible. No es casual que la Argentina cuente, por ejemplo, con 5.000 basurales a cielo abierto, que es algo que parece no asociado al cambio climático, más allá de que puede acelerarlo, pero que sí está vinculado rotundamente a esa crisis socioambiental que estamos viviendo. Pero creo que, al menos hablo por el gobierno que integro y por el Ministerio de Ambiente que conduce Juan Cabandier, tengo la plena convicción de que nuestra decisión de instalar fuertemente el tema ambiental en la agenda pública y poner el acento principalmente en la gestión entendida como realización de acciones para transformar la realidad, para detener el avance de la crisis ambiental, para modificar situaciones anómalas. Creo que eso es lo que nos permite ser relativamente positivos y creo que allí está la clave, en trabajar para que la gestión dé resultados y transforme positivamente lo que hoy es una realidad muy adversa en materia ambiental. Bueno, Sergio, queremos agradecerte por tu tiempo, por este trabajo, por este documental que nosotros también acá a través de Canal 5 TV, desde Corrientes, los vamos a ir transmitiendo en parte porque, como vos decís, la información, llevarle esa realidad y bueno, y creo que también transmitir un mensaje positivo en decir de que no va a ser lo mismo, como vos bien mencionaste, en ese punto de retorno, pero tratemos de que no sea peor de lo que podemos llegar a imaginar. Esa es la idea, estamos todos trabajando para eso. Muchísimas gracias por el contacto y muchas gracias por este espacio. Un placer, Sergio, haberte tenido en el programa. Realmente disfrutamos mucho del documental y estamos felices de poder compartirlo con los correntinos. Así que desde ya, gracias realmente por tu tiempo. Y desde ya, por supuesto, todo aquel que quiera ver el documental puede hacerlo de manera libre y gratuita. Está y va a seguir estando de modo permanente en la plataforma de la Fundación Ambiente y Medio, que es fundacionambienteymedio.org, y ahí van a poder ver el documental Punto de No Retorno
todas las veces que quieran y de aquí en adelante sin ningún tipo de problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Buenas noches. Buenas Muy noches. bien. Y entonces, continuando con este hermoso programa de vida sustentable, vamos a ir a una breve tanda y luego tenemos la primera parte de este documental de Sergio Federowski. Muy bien, y antes de continuar entonces con este documental, con esta primera parte del documental que recién estábamos hablando, queremos ir cerrando nuestro programa agradeciendo a todos los que siempre nos acompañan, agradecerle a Lorena Calderón por nuestra escenografía, agradecerle a Encontrarte, test diseñados para el alma, a Tu Rincón Zen, a Ramblas Barbería, a Ricardo, que se encuentra por Sarmiento y Lavalle, que pueden encontrar grandes servicios de parte de él para todo lo que tiene que ver con la barbería integral, a Ñanderoga Hotel, ese espacio de naturaleza y de cobijo familiar en pleno centro de Corrientes, y así de esta manera poder ir agradeciendo a todos los que siempre programa a programa nos acompañan y nos permiten seguir adelante con este hermoso programa de vida sustentable. Y de esta manera también contarles que recuerden que estamos juntando firmas para que el Mono Carayá pase a ser monumento natural de Corrientes, así que recuerden que a través de Correntinos por el Cambio Climático pueden firmar y seguir juntando firmas para que el Mono Carayá sea patrimonio natural. Y de esta manera, ahora sí, vamos a irnos despidiendo, agradecerles como todos los lunes que estén acá con nosotros. Recuerden que pueden encontrar toda la información de nuestro programa en las redes, en nuestro Instagram, Vida Sustentable TV. En YouTube también pueden ver los programas grabados y además pueden ver las notas por separado, ¿sí? Así que vamos a ver ahora sí la primera parte de este documental de Sergio Federowski y de esta manera poder disfrutar de tanta información, conocimiento y aprendizaje en este plano de lo que es la cuestión ambiental. Así que los dejamos con el documental. Gracias por habernos compartido este programa con nosotros y nos vemos el próximo lunes para más Vida Sustentable. ¿Qué nos sorprende de este nuevo presente en medio de una pandemia? Los valores decrecientes de dióxido de carbono o nitrógeno emitidos a la atmósfera, los ríos que corren limpios, los animales fuera del hábitat al que los empujamos, deberían sorprendernos. Si el calentamiento global es el resultado del modelo de producción y consumo impuesto principalmente por los países centrales, ¿qué nos sorprende? Dicen que las crisis son oportunidad, pero no siempre las oportunidades son aprovechadas. Hoy todavía se escucha un debate insólito entre salud y economía. La real controversia es entre modelo de producción y consumo y habitabilidad del planeta. Cuando hablamos de cambio climático, se pone en juego la misma opción de hierro que la vivida con el coronavirus: la salud de la población mundial versus la economía capitalista del planeta. Hace más de 30 años que me dedico a los temas ambientales. El mundo funciona con una definición de progreso que atrasa. Hace 50 años
mayor cantidad de basura generada era sinónimo de crecimiento. Hablamos de cambio climático, por ejemplo, de algo que puede volver a ocurrir en una zona cuyo régimen de lluvias quizás a partir de ese momento sea otro. Y nos responsabilizan a nosotros. Pero, ¿quién es ese nosotros? Eso es lo mismo que no querer saber quién es el verdadero responsable, o lo que es peor, mantener ocultos a los verdaderos responsables. No hay forma de mantener viva a la población si el agua va desapareciendo, y esa es una de las consecuencias del cambio climático. No es la primera vez que recorro estas calles con el cambio climático como destino. La primera vez fue hace casi 30 años y todos estábamos excitados. Se venía la cumbre de Río, el medio ambiente entraba a la agenda grande de la política mundial y el desarrollo sustentable se alzaba como la varita que solo había que sacudir en el aire para que la realidad futura fuese otra. Paradojas. Mientras en estos últimos 30 años aparecieron ONGs, comisiones, convenios, acuerdos y celebraciones, todos los indicadores ambientales resultaron empeorados. Desde que los estados se plantearon combatir al calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron más que nunca. La varita no funcionó. Representing a community that is part of having one of the highest childhood asthma rates in the country, we see that environmental justice goes beyond just, it's more than just trees and polar bears, although those are critical elements of our ecosystem and our environment. It's also about the air that we breathe and the water that we drink. And oftentimes the communities that get poisoned water and dirty air are the ones that fall along socioeconomic lines. And the Green New Deal is to work for a future to overhaul our and decarbonize our economy so that we have a shot at saving our future and leaving our planet to future generations in a way that is just as livable as it is today. Quienes tenemos alguna deformación profesional, usted debe tener la suya, yo por supuesto tengo la mía, yo observo que los indicadores ambientales en el planeta y por supuesto también a nivel local, como por ejemplo aquí en la Argentina, tienen un sesgo de empeoramiento sistemático a lo largo de los últimos 30 años. Quizás más también, pero digo 30 años porque coincide prácticamente con el momento en el cual la dirigencia mundial empieza a comprometerse o a decir que se compromete con las cuestiones ambientales y se firman la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y así sucesivamente. ¿Qué es lo que explica que al tiempo que aumenta el compromiso, al menos el compromiso verbal en la dirigencia internacional, empeoran todos los indicadores ambientales? El secretario general de las Naciones Unidas, el anterior secretario general de las Naciones Unidas, tenía una expresión muy feliz cuando convocaba a los líderes del mundo sobre el cambio climático. Digamos, como todos los secretarios generales de Naciones Unidas, la organización ha sido absolutamente firme al respecto, ¿no? Ha encabezado la denuncia y bueno, allí el Premio Nobel de la Paz otorgado al Alto Panel, que es el principal observatorio de este empeoramiento que tú muy bien planteas, Sergio. Él decía, con la naturaleza no se negocia. El tiempo, en su acepción que refiere al estado local y puntual del clima, ha pasado a ser de lo cotidiano, era una excusa para iniciar una conversación, a una preocupación existencial. Ese análisis se asemeja a la leyenda hipotética de la rana.
La anécdota popularizada y nunca comprobada dice que si se arroja una rana al agua hirviendo, el anfibio salta porque se quema, lógica pura. Y que en cambio, si se introduce una rana en agua fría y se va calentando lentamente el agua, la rana se va adaptando progresivamente a esa temperatura, hasta que al final se muere. El ejemplo de la rana nos habla de una presunta adaptación inicial positiva a la situación que se le presenta al anfibio. Se va adecuando y sobrevive solo hasta que el aumento de la temperatura se lo permite. Pero en el extremo habla de todo lo contrario de la adaptación, porque la rana se muere. Eso no es adaptación, eso es sucumbir frente a una realidad adversa. Adaptarse habría sido escapar, cuando ya las condiciones no permiten su habitabilidad. Nosotros estamos inmersos en algún estadio del aumento de temperatura del ámbito que nos contiene. En nuestro caso, el planeta. Nosotros somos la rana. ¿Por qué? Porque todo aquello que pasa en términos climáticos lo vamos viendo como algo propio del clima, algo que pasa más allá de nosotros, como la hornalla para la rana. Y lo que no estamos viendo es que, en verdad, son todos pequeños pasos del aumento sistemático de la temperatura del recipiente en el que estamos metidos, el planeta. Y al igual que a la rana, lo peor que nos puede pasar es la falta de información. Las respuestas que nos permitan saber cómo evitar que esa olla se siga calentando. Las proyecciones de cambio climático se realizan con modelos matemáticos que son elaboradas por centros globales de proyecciones y pronóstico climático. En la Argentina nosotros tomamos esas simulaciones globales del clima y las adecuamos a la región y para los próximos 30, 50 y 100 años proyectamos. Lo que las proyecciones en principio muestran es una aceleración de los cambios que ya estamos observando. Cuando te metes a hablar de cambio climático y decís que acá qué hay que hacer y empezás a tocar justamente los sistemas productivos y de consumo, y bueno, ahí ya estás tocando intereses a los cuales no les interesa hablar de esto. Y lo que se ve en las últimas décadas, no quiero entrar acá en ningún tipo de grieta, pero lo que se ve en las últimas décadas es que desde el Estado, que tiene que ser el que vela por el bien común, ¿no? Estas cuestiones que uno aprende desde la Constitución, bueno, eso no se da. Creo que cada vez se está hablando más del cambio climático. Creo que es bueno que cada vez se difunda más el tema del cambio climático, si bien hace más de 30 años que venimos hablando a nivel mundial y sabemos cuáles son los impactos que podemos tener. El hecho de que cada vez la población se esté enterando más de qué se trata y que pueda informarse mejor, creo que llevará a que la población reclame a sus autoridades. La juventud lo está haciendo a nivel mundial. Espero que todos los ciudadanos lo hagan. Yo no soy optimista de la voluntad, soy por naturaleza pesimista de la realidad. Entonces, si somos la rana, ¿tenemos capacidad de saltar a tiempo? ¿O de apagar el fuego? Algunos dicen que hace falta conciencia, aunque lo que más nos permite tomar buenas decisiones es la información. Vine hasta el Centro Goddard, en Washington, para hablar con los científicos de la NASA que desde hace décadas recolectan datos satelitales para generar informes precisos que permitan tomar decisiones concretas en todo el mundo. This is one of the things that is important for societies in general to understand, is that thinking has to change if we are going to address some of these very large, very challenging issues. And obviously, I'm just one citizen here of the United States, but by talking with you and your audience, the understanding of what needs to be thought about and thought about differently is one of the things that is important to try to get across. And thinking has to change not only for people,
regular people, Yes. but most important for leadership. For decision makers. For decision makers, policy makers, they have to think differently. Correct. One of the reasons that we create content for the Hyperwall here is to try to tell the story of change. This is an illustration from a very important event which happened just a week or so ago. They placed a memorial on the top of this peak in Iceland called Árjökull, and that is the ice remnant in just before it disappeared and was declared dead in 2014 by a colleague of mine, Otter Sigurdsson, who works for the... that was the area, and now all that ice has melted away. So instead of this being a glacier, it is now Iceland's highest lake. And so that is one of the time series that we create and make available for people, because this is published online, and you can find this content. And you can preserve the memory of... You can preserve the memory, and so there is a plaque now where that glacier used to be. So that is the Árjökull Memorial that happened just a few days ago. I know that it is not your job, but what would you say to a policymaker or to policymakers when you know what is happening now about the lack of decisions they show? I think the important thing for them to understand is the decisions they're making now will affect their children, their grandchildren, their great-grandchildren. And unless you can put it into the context of making decisions that benefit not just people today, but people from the generations to come, you're going to have a hard time convincing them to change their thinking. And so that is one of the stories that I usually try to bring, is that I have children and they are thinking about families and, life to come. And so with a little, good fortune, there will be generations of my family who will be experiencing the changes that we know are likely to come in the future. And so one of them is in farming and one of them is in finance, and both of them will hopefully find a way to contribute to making thoughtful decisions that will help the world in the generations to come. And when you see what's happening and you see these dramatic changes, as you said, are you optimistic? This is a very challenging question for me. Because you know what's going on. You really know. It is very hard some days to remain positive. I think that's a fair answer. It's exciting work, being able to tell these stories and to know they're important. That is one of the motivations for me to get up every day and continue to try to help people understand. But it is hard to remain optimistic. All politician leaders, they are not really committed, but as far as their citizens are committed, then by default they are committed. So whatever they think, that is my way of thinking, and we need to continue that leadership. This is critical, it's very important. The top-down decision is important, but the bottom-up also is very critical. Llegamos tarde, tenemos necesidad de política de Estado. No podemos, que gana uno y el otro que gana empieza de nuevo como si no hubiese existido, o hay enfrentamiento muy grande. La única manera de ir a ese lugar es que exista una política de Estado. The media, they have a key role to play.
for me, the media, we need to really invest in coaching to make the budget available for the media that they can have a deep down understanding what it is the global agenda and be able to narrow it down, to really go deep, to explain to the citizens. Pienso que la gente normal sí lo entienden, porque ya estamos viendo los impactos con los fuegos en los bosques, con la sequía, con los huracanes. Ya sabemos que los impactos están con nosotros hoy en día, pero políticamente lo que sí creo que entienden es que tenemos que hacer algo. Yo creo que aquí en Argentina, yo creo que a lo largo ancho de las Américas no existe ese debate, el debate polarizante, polémico y controvertido. Si existe o no existe las consecuencias severas, catastróficas del cambio climático. Irónicamente, en mi país, en los Estados Unidos de América, ese debate sigue todavía. No en el estado de California, pero sino en Washington, D.C. I'm optimist because when you see the youth worldwide, their conscience, so I really can die with a smile, as used to say. We are the solution. We don't need to wait for the solution because we are the solution. A lo largo de los últimos 50 años, la combustión de combustibles fósiles ha liberado cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero suficientes para afectar el clima mundial. La concentración atmosférica de dióxido de carbono, gas que atrapa más calor en las capas más bajas de la atmósfera, ha aumentado en más de un 30% desde los tiempos anteriores a la revolución industrial. Los consiguientes cambios del clima mundial conllevan una serie de riesgos para la salud, como el aumento de la mortalidad por las temperaturas extremadamente elevadas o el cambio de la distribución de las enfermedades infecciosas. La elevación del nivel del mar, otra consecuencia del calentamiento global, aumenta el riesgo de inundaciones de las costas y podría causar desplazamientos de población. Más de la mitad de la población mundial vive en una franja costera de 60 kilómetros de ancho. Además de producir directamente lesiones y muertes, las inundaciones pueden aumentar el riesgo de infecciones transmitidas por el agua y por vectores. Los desplazamientos de la población pueden aumentar las tensiones y el riesgo de conflictos. El aumento de la variabilidad de las precipitaciones puede poner en riesgo el suministro de agua dulce. La escasez de agua afecta ya a un 40% de la población mundial. La falta de agua y su mala calidad pueden poner en riesgo la salud y la higiene, con el consiguiente aumento del riesgo de enfermedades diarreicas, causa de la muerte de 2,2 millones de personas cada año, de tracoma, una infección ocular que puede producir ceguera, y otras enfermedades. Si yo tuviera que tomar decisiones, o tuviera la oportunidad de tomar decisiones en la Argentina respecto al cambio climático, lo primero que haría es mejorar sensiblemente las redes de observación del clima y de todos sus impactos, la hidrología, etcétera, etcétera. Argentina no tiene un servicio hidrológico que debiera tener. Tiene organismos que se ocupan de esto en forma parcial. Si yo tuviera la capacidad de estar en un órgano que tuviera una toma de decisión, lo primero que haría sería generar un concepto propio de lo que significa el bienestar. Porque hoy por hoy el bienestar de un país está medido por el PBI, ¿no? Entonces el PBI, uno dice, el país le va bien si el PBI es alto, pero eso no garantiza ni la felicidad de las personas, ni el bienestar de las personas, ni un ambiente sustentable. Entonces, la primera decisión sería nutrir a un plan de gobierno con el concepto de bienestar social en un ambiente sustentable. Entonces, una vez que uno tiene ese marco, entonces uno puede encarar políticas que no son fragmentadas.
sino que uno dice, bueno, vamos a trabajar sobre la calidad de agua, de aire, la calidad de los suelos, el hábitat, el trabajo, la industria, todo empieza a tener un sentido y se permite esa interrelación. Pero creo que nuestro mayor problema es la fragmentación y la falta de una visión integrada de estos problemas. Por supuesto que lo primero que haría es apoyar con presupuesto para todo lo que se necesita en la investigación. Nosotros no necesitamos mucho, necesitamos buenas computadoras, necesitamos poder formar gente y que esa gente tenga un buen empleo para poder dedicarse a la investigación. Entonces, lo primero que hay que hacer es un presupuesto adecuado para hacer esas investigaciones, pero tener desde el minuto 1 investigadores formados o investigadores capacitados para elaborar las políticas de nuestro país con respecto al cambio climático, para poder elaborar una lista de preferencias, una lista de prioridades, cuáles son los principales temas que nos van a afectar. Porque está estudiado que cuanto vos mejor te adaptes, menos tenés que gastar después en mitigación. El sistema educativo es parte del problema, el sistema científico, ¿no? Con sus disciplinas aisladas, compartimentadas, una respecto de otra, donde no se habla, un ingeniero no se habla con un sociólogo jamás en la vida. Y curiosamente, todo ese sistema compartimentado que se refleja en las instituciones, en los sistemas educativos, ¿no? Ahí viene la profesora de geografía y después viene la profesora de economía, y resultó que al final, ¿no?, estaban vinculados, ¿no? El cambio climático nos enseñó eso, ¿no? Estuvimos durante 200 años quemando carbón y petróleo, inventando las mejores máquinas y las mejores tecnologías, y después nos dimos cuenta que si le hubiésemos preguntado a una persona, ¿no?, un experto en salud, nos hubiese dicho, ¿sabes que todo eso está generando problemas en la salud de la gente? En las vías respiratorias, por ejemplo. Un ingeniero no lo sabe eso. Si querés ser diplomático, desde Corrientes estamos trabajando junto a Cancillería Argentina y hoy tenemos esta posibilidad. Te invitamos a un encuentro virtual de difusión al concurso de ingreso para el Servicio Exterior de la Nación. Si estás interesado, ponete en contacto con nosotros a la dirección que figura a continuación. Estamos a disposición para ayudarte. De una tierra de fiesta y dolor, fiesta y dolor.
acompaña este programa.